no todos los muertos descansan en paz. Algunos regresan, no desde el infierno, sino desde nuestra propia memoria. Hoy descubrirás al Dybbuk, el espíritu que se adhiere a los vivos hasta consumirlos por completo. Si es tu primera vez por aquí, considera suscribirte. Ajusten el volumen y quédense hasta el final. El Dybbuk. En las sombras de la Europa del Este, entre las callejuelas húmedas de antiguos shtetls judíos y los rezos apagados que se elevaban como susurros en las sinagogas de piedra, nació una de las leyendas más perturbadoras de la tradición mística hebrea, el Dybbuk. Un espíritu errante, un alma rota que se niega a abandonar este mundo. No es un demonio en el sentido clásico, ni un fantasma inofensivo. Es una entidad que ocupa los cuerpos de los vivos, deformando su voluntad, desgarrando su identidad, hasta borrar cualquier rastro de humanidad. A diferencia de otros relatos de ultratumba, el Dybbuk no viene de fuera, no baja del infierno ni proviene de dioses oscuros. Surge de entre nosotros mismos, de los muertos que no aceptan su destino. Y eso lo convierte en algo mucho más aterrador. Una promesa de lo que cualquiera podría llegar a ser. El término Dybbuk proviene del hebreo Dybbk, que significa literalmente adherirse. No es casualidad. Se dice que estas almas se pegan como un parásito al cuerpo del desafortunado que encuentran, un huésped vivo al que devoran desde dentro. En el folclore judío, especialmente entre los siglos XVI y XVIII, el Dybbuk se convirtió en el centro de un miedo popular. Se decía que era el alma de alguien que murió de forma violenta o con pecados tan terribles que no podía acceder al descanso eterno. Los cementerios se convirtieron en lugares cargados de un silencio distinto, pues se temía que alguno de sus muertos se levantara, invisible, buscando carne fresca donde refugiarse. El Dybbuk no actúa como un espectro que aterroriza desde la distancia. No abre puertas ni hace caer objetos. Es más íntimo, más corrosivo. Se desliza en los cuerpos y desde allí manipula, habla con otra voz, contamina los pensamientos más íntimos, hasta transformar a la víctima en algo irreconocible. Uno de los textos más antiguos sobre posesiones Dybbuk proviene de relatos del rabino Yoel Baal Shem, en Polonia del siglo XVII. Se cuenta que una joven llamada Hannah comenzó a hablar en idiomas que nunca había estudiado, blasfemaba contra su familia y despertaba por las noches con marcas de manos en su cuello. El rabino convocó a otros sabios y tras un ritual de exorcismo lograron expulsar la entidad. El espíritu habló antes de irse. Dijo ser el alma de un hombre que había muerto en pecado, sin entierro adecuado, y que buscaba venganza contra los vivos. Este relato marcó un precedente. En adelante, la figura del Dybbuk no sería simplemente un cuento para asustar niños, sino una advertencia. La frontera entre la vida y la muerte es frágil, y no todos los muertos se resignan a cruzarla. Quien porta un Dybbuk no siempre lo sabe al inicio. Los síntomas son graduales, casi imperceptibles. Un cambio en la voz, el recuerdo de cosas jamás vividas, el conocimiento de secretos que nadie debería saber, sueños repetidos de cementerios, agua estancada o figuras encapuchadas. Con el tiempo, la víctima comienza a perder el control de sus movimientos. El cuerpo se tensa, los ojos se oscurecen y en medio de un susurro puede escucharse un timbre distinto, una voz doble que suplica, maldice o ríe. El Dybbuk no solo invade, consume.
Se alimenta de la energía vital de su huésped hasta dejarlo exhausto, como un cadáver en vida. La tradición ofrece métodos para defenderse, aunque ninguno garantiza la salvación. El mezuzá, pequeño pergamino con pasajes sagrados colocado en las puertas, que funciona como barrera espiritual. El shofar, un cuerno ritual cuyo sonido se dice que expulsa presencias malignas, perturbando su apego al mundo material. Oraciones del Zohar, textos cabalísticos cuya vibración espiritual es considerada letal para entidades atrapadas entre mundos. Exorcismo rabínico, llevado a cabo por un grupo de rabinos expertos en mística, quienes convocan al Dibuk y lo obligan a revelar su nombre. Nombrar al espíritu es el primer paso para quebrar su dominio, pero no siempre funciona. Algunos Dibuks se resisten, otros se ríen del ritual, y hay quienes aseguran que al ser expulsados buscan inmediatamente otro cuerpo cercano. Nadie está completamente a salvo. Lo más perturbador de esta leyenda no es el poder del espíritu, sino su origen. El Dibuk no es en esencia un demonio, es una víctima. Almas de suicidas, de hombres y mujeres que perdieron la vida injustamente, de quienes cometieron pecados terribles o de aquellos que fueron olvidados por su comunidad. El Dibuk es, en su núcleo, un grito, una súplica que se vuelve violenta porque nadie escucha. El historiador Gershom Scholem, uno de los grandes estudiosos de la mística judía, explicó que la leyenda del Dibuk refleja el miedo colectivo a las culpas no resueltas. Cada Dibuk es una deuda, un entierro sin duelo, un pecado sin perdón, una voz silenciada. En Vilna, Lituania, a mediados del siglo XVIII, se cuenta que un comerciante comenzó a comportarse de manera errática. De pronto, en las reuniones familiares, hablaba con la voz de una mujer y acusaba a los presentes de haberla asesinado. Tras investigar, se descubrió que efectivamente, años atrás, una joven había sido encontrada sin vida cerca de la casa del comerciante. Y nunca se había resuelto el crimen. El Dibuk no solo habitaba su cuerpo, exigía justicia. En otro caso, en Ucrania, una niña de 13 años comenzó a profetizar muertes entre los habitantes de su aldea. Cada nombre que salía de su boca se cumplía. Cuando los rabinos la exorcizaron, el espíritu confesó haber sido un soldado muerto en batalla, abandonado por sus compañeros sin sepultura. Yo no tendré paz, dijo, y ninguno de ustedes la tendrá. Aunque la figura del Dibuk no ha alcanzado la fama global de otros monstruos, ha dejado su huella. En 1920, el escritor S. Ann Ski estrenó en Varsovia la obra de teatro El Dibuk, considerada una de las piezas más importantes del teatro yiddish. La obra retrata la posesión de una joven por el espíritu de su amante fallecido, mostrando el Dibuk no solo como un ente maligno, sino como una tragedia de amor más allá de la muerte. Más recientemente, películas como The Possession, 2012, retomaron el mito, aunque con toques hollywoodenses que simplifican su complejidad. Sin embargo, detrás de los clichés de Hollywood sigue latiendo la esencia real de esta leyenda, el dolor humano que se transforma en maldición. Creer o no en el Dibuk es irrelevante. Lo que esta leyenda refleja es universal: el peso de los pecados, la angustia de morir sin redención, el miedo a ser olvidado. Cada Dibuk es un recordatorio de que lo no resuelto no desaparece, simplemente muta, persiste
se adhiere. El alma que se niega a partir es un espejo del alma viva que se niega a enfrentar sus culpas. Por eso, en cada comunidad donde se contaba esta historia, no se trataba solo de aterrorizar, sino de advertir. Haz las paces con tus actos, honra a tus muertos, perdona y pide perdón, porque de lo contrario puedes terminar vagando sin descanso, buscando carne donde anclar tu tormento. En las noches de Polonia, cuando el viento golpeaba las ventanas y las sinagogas cerraban sus puertas, la gente murmuraba oraciones al acostarse. No temían tanto a los demonios externos, sino a las almas de su propia gente, los Dibuk, que acechaban entre la vida y la muerte. Un Dibuk no es solo un espíritu, es la memoria que se niega a morir, el rencor que se transforma en voz, la herida que sangra incluso después del entierro. Quizás, después de escuchar esta historia, la próxima vez que despiertes en la madrugada con la sensación de que alguien respira sobre tu hombro, deberías recordar esto. No siempre son los demonios los que buscan poseernos. A veces son nuestros propios muertos, esperando que alguien, por fin, los escuche. Si el video fue de tu agrado, ayúdame con tu like y suscríbete para más videos como este. Recuerda compartir tus relatos al correo o mis redes sociales, abajo en la caja de descripción. Hasta la próxima saga diabólica.